Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Nicolás Jánchez de innovación, de recursos humanos, de cómo se utiliza hoy inteligencia artificial para automatizar, mejorar ciertos procesos en estas áreas. Nicolás, entremos de lleno en materia, cuéntanos un poquito de tu compañía y qué están haciendo en estas temáticas. Bueno, te cuento, Ángel. Mira, HCM Front es una plataforma de gestión integral de recursos humanos, ya que permite integrar todos los procesos asociados a la gestión de personas en una única plataforma, desde el proceso de reclutamiento y selección, todo lo que tiene que ver con la contratación y el onboarding de los colaboradores en la empresa, todo lo que tiene que ver con la ficha de cada una de las personas, la trazabilidad de sus condiciones contractuales, qué es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso alimenta todo el tema de remuneraciones, el cálculo de la liquidación de sueldo de cada una de las personas y todas las derivadas ahora por la ley de modernización de la dirección del trabajo también. Ahí nos ha tocado harto trabajo. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera de cada uno de los colaboradores, ¿ya? Y todo esto permite ir generando data, generando información, ¿ya? Generando repositorios de mucha información, de muchos datos, que permiten generar esta analítica, estas derivadas detrás en cada uno de los procesos, ¿ya? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el área de reclutamiento y selección, atracción de talento, ¿ya? Tú puedes mapear el descriptor de cargo, ¿ya? Cuáles son las funciones, cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita la organización, ¿ya? Y por otro lado, el candidato que está postulando a ese proceso, ¿ya? Entonces, en ese match, yo puedo determinar, perfecto, ¿hay algún calce entre el descriptor de cargo, las necesidades que tiene la organización y lo que está postulando y el currículum de la persona que está postulando? Entonces el sistema te empieza a entregar ciertas recomendaciones, ¿ya? Y ahí es donde tú empiezas a obtener recomendaciones y ahí es donde la inteligencia artificial se hace tangible, porque cuando uno habla de inteligencia artificial y uno de los desafíos que hemos tenido nosotros desde que hemos venido trabajando con esto hace varios años, ¿ya? Tiene que ver con cómo yo quito este estigma y esta barrera de que, oye, la inteligencia artificial es una caja negra que nadie sabe qué es lo que pasa atrás y no sé cómo sirve y me va a reemplazar el día de mañana y yo voy a dejar de existir y nos vamos a quedar sin empleo, va a desaparecer el área de recursos humanos porque el software va a hacer todo. Entonces, el cómo implementar esto ha sido bien difícil y ahí tiene que ver, más allá de los algoritmos que nosotros podamos utilizar detrás para poder hacer, por ejemplo, el parseo y la extracción de la data desde el currículum en formato PDF a data estructurada para que después podamos homologarla y hacer todos los análisis, vectorizar, por ejemplo, los textos, por ejemplo. Ya uno puede vectorizar los textos y hacer en fondo, en base a cada uno de los textos, yo vectorizo y veo, perfecto, cuál es la normal o cuál es la distancia que yo tengo entre cada uno de estos vectores y ahí voy viendo ciertas similitudes respecto de, perfecto, hay un calce entre el currículum o el descriptor de cargo, ¿ya? O en las competencias, por ejemplo, cuáles son las competencias que tiene esta persona, cuáles son las que se requiere para el cargo. Entonces, el desafío más allá de todos los algoritmos, que son los mismos algoritmos y son los mismos modelos, ya que se vienen utilizando desde hace, no sé, 80 años, ¿ya? Que tiene que ver con las redes neuronales, regresiones logísticas, todo lo que tiene que ver con procesamiento y en el fondo y modelos que nos permiten ir generando esta analítica y aprendizaje de los datos, tiene que ver con cómo yo disponibilizo esas herramientas y las pongo al servicio de las personas, ¿ya? Y ahí es donde está el principal desafío, porque no tiene que ver con que yo le diga, perfecto, este candidato, ¿ya? Suponga, este es el candidato idóneo para el cargo, ¿ya? Pero cuando yo te digo, sí, ese, ¿y por qué? ¿Ya? Y ahí empiezan las preguntas. Oye, ya, ¿y por qué este y no este otro? Si yo estoy leyendo acá y este se ajusta. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que la inteligencia artificial y los otros casos que vamos a ver también, tienen que ver con herramientas de apoyo, ¿ya? No es que nosotros vayamos a ser reemplazados, sino que la inteligencia artificial no va a tomar las decisiones por nosotros seguimos tomando decisiones, ¿ya? Pero nos va a facilitar la vida y nos va a entregar recomendaciones para que nosotros podamos tomar mejores decisiones más rápidas y que el proceso de decisión, ¿ya? sea
te va a entregar filtros para poder tomar ese tipo de decisiones. No tiene que ver con que nos vaya a reemplazar y que nos vamos a quedar todos sin trabajo y nos vamos a sentar a mirar el techo. ¿Ya? No tiene que ver con eso. En ciertos casos la automatización va a llegar a ese nivel y hay que reinventarse, buscar nuevas competencias, desarrollarse a lo mejor en otros puestos de trabajo, y eso va a abrir también nuevas oportunidades de empleo, ¿ya? Pero por el lado de reclutamiento y selección tenemos un caso ahí bien evidente que tiene que ver con eso y con la trayectoria de el perfil que yo estoy contratando, ¿ya? Porque una cosa es perfecto, la similitud que tengo con el descriptor de cargo, la similitud que tengo con el currículum, pero después viene con la similitud respecto de las personas que han entrado a la organización que tienen las mismas características que tiene esta persona, ¿ya? Entonces ahí viene un tema cultural. Oye, las personas que son bastante similares en estos aspectos duran del orden de 1 año en la empresa, ¿no? Entonces viene después todo el tiempo de permanencia, y ahí es donde viene el proceso de aprendizaje aquí de los modelos, de decir, perfecto, en la medida que yo voy incorporando, el modelo va aprendiendo, y va aprendiendo respecto de la historia, ¿ya? Y qué fue lo que pasó con esta persona, que si bien hubo un match, ¿ya? Y yo lo recomendé como algoritmo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó después? Porque la persona puede haber sido un match perfecto respecto de lo que yo estaba sugiriendo, pero después, una vez que entró a trabajar dentro de la organización, la persona duró 3 meses, ¿ya? Entonces, ¿fue un proceso exitoso o no lo fue? ¿Ya? Y ahí vienen todos los desafíos, y es un poco lo que hemos ido trabajando en cómo capturar esta data, en cómo almacenar estos cambios, ¿ya? Oye, ahí, Nicolás, me imagino hay varios elementos que escapan de la muestra, estos llamados cisnes negros, o datos que están fuera de la muestra, que ocurren sin que se pueda mucho pronosticar. Como tú mismo lo nombraste, alguien que calzaba perfecto con un cargo y que al entrar a esa empresa duró 2 o 3 meses y resulta que fue expulsado por la empresa, por la cultura de la empresa u otro elemento. Ese tipo de patrones que son propios de trabajar con gente. O sea, finalmente, cuando tú estás seleccionando un ser humano que va a ser parte de un equipo, ¿cómo están aprendiendo los sistemas de inteligencia para poder hacer frente también a esas variables o a esos casos que están fuera de la muestra, que son un cisne negro, como diría Taleb? Tal cual. Mira, ahí es donde, bueno, y ahí es donde está el principal desafío, porque hoy, a ver, el estallido social y la pandemia rompió cualquier modelo que haya habido detrás, ¿ya? Porque básicamente generó un punto de inflexión donde no tenías cómo predecirlo, ¿ya? O si tenías cómo predecirlo, no estaban dentro de los software de recursos humanos principalmente, ¿ya? Entonces, efectivamente genera un cambio, y ahí viene el desafío de, perfecto, ¿cómo yo hago que los modelos que estoy utilizando también vayan aprendiendo respecto de estos cambios? Entonces yo tengo un entrenamiento de cuál es el mejor modelo, porque yo necesariamente, supongamos, yo tomé la decisión de implementar una regresión logística porque creía que era lo mejor para poder predecir el match entre los candidatos, ¿ya? Pero me doy cuenta de que cuando yo implemento este modelo, después empieza a cambiar la cosa. Entonces tengo que tener algo detrás que esté detectando si efectivamente la regresión logística o la red neuronal, por ejemplo, es el mejor modelo, ¿ya? Entonces tengo que estar detrás de todo esto, tengo que estar constantemente viendo si el modelo que yo estoy utilizando es el mejor modelo para poder predecir lo que yo quiero predecir, ¿ya? Entonces hay un proceso de aprendizaje detrás de todo lo que, a partir de la data, de cuál es el mejor modelo que nos permite predecir lo que queremos obtener, y ahí hay temas de accuracy de cada uno de los modelos, y ver cuándo yo hago el cambio y empiezo a utilizar este en vez de este otro, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, como estamos hablando de personas, justamente, y tú dices que es impredecible, por así decirlo, ¿ya? Hay que estar constantemente mirándolo y monitoreándolo. Por lo mismo, no es una verdad absoluta, es netamente recomendaciones que puede entregar la plataforma. Nosotros hace 4 o 5 años empezamos a trabajar en modelos de predictores de fuga, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad básicamente de que un colaborador vaya a renunciar, ¿ya? O que se vaya a ir, ¿ya? Y empezaron a salir un montón de dudas. Empezamos a testear eso con clientes grandes, que empezaron a poner a disposición sus datos, para que con nuestro equipo nosotros empecemos a generar modelos, a poder entender de la data, y empezamos a darnos cuenta de que
el problema, o sea, el sistema, si bien te entregaba una accuracy, ya te entregaba un resultado, te entregaba un porcentaje de probabilidad de fuga, pero empezaba a entrar en jaque el tema temporal. Perfecto. ¿En cuánto tiempo esta persona va a renunciar? Oye, ¿cuáles son las variables que están incidiendo? Entonces, ahí uno empieza a determinar, perfecto, pero ¿qué es lo que pasa si yo cambio las condiciones de contrato? Mira, si yo incremento en un tanto por ciento la remuneración de esa persona, esa probabilidad podría disminuir en tanto, o si agrego tantos beneficios, o si lo cambio, lo otro que te comentaba, si yo cambio a esa persona de ubicación de sucursal y lo pongo en una sucursal donde el clima impacta directamente, entonces empiezan a aparecer todas esas variables, que es lo que decías tú, que te permiten modelar básicamente esto, siguen sin ser la verdad absoluta, siguen siendo recomendaciones, por eso es tan importante que las personas que están detrás tomando las decisiones con esta data entiendan qué es lo que está pasando con estos modelos, ¿ya? Y eso se relaciona con lo otro que estábamos conversando en el primer bloque respecto de, perfecto, ¿cuáles son los skills, cuáles son las habilidades que tienen que tener los departamentos de recursos humanos, ¿ya? Y cómo se tienen que desarrollar hacia el futuro? Y tiene que ver netamente con, perfecto, ¿cómo yo voy a aprender a tomar decisiones en base a estas recomendaciones que me están entregando? Por ejemplo, anomalías en procesos de cálculo de remuneraciones, que se podrían predecir también, ¿ya? Si yo a través de inteligencia artificial podría cerciorarme de que mi proceso de cálculo de remuneraciones esté correcto, ¿ya? Pero después hay una acción que hay que ir a corregir y que hay que revisar, que lo tiene que hacer una persona en base a las recomendaciones que se le está entregando. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver con esta reskilling del área de recursos humanos y cómo entienden qué es lo que está pasando atrás de estos modelos, por qué me está entregando estas recomendaciones y cómo a partir de eso yo puedo ir tomando mejores decisiones y generando los planes de acción correspondientes en las distintas aristas dentro de la organización. Nicolás, ahí también preguntarte cuál es tu visión en torno a la manera en que las empresas están gestionando sus recursos humanos. ¿Te parece que, paralelo al uso de tecnología, se han ido adaptando, han ido adecuando, han ido cambiando los modelos de gestión de recursos humanos en las empresas chilenas? ¿O te parece que no tanto y que, bueno, el efecto de la pandemia ha sido más marginal que un cambio estructural en la manera en que las áreas de recursos humanos hacen su trabajo? No, se ha visto un cambio, o sea, yo creo que es un inicio, estamos empezando a ver cambios, pero estamos recién en el comienzo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están pasando, a ver, el tema comunicación, ¿ya? El tema comunicacional ahora pasa a ser la clave de un departamento de recursos humanos, que tiene que colaborar con las distintas áreas de la empresa, que tiene que trabajar de la mano con marketing, para ver cómo comunicar las cosas, cuáles son los canales de comunicación, ahí entra el equipo de TI, oye, perfecto, ¿cuál es el stack tecnológico que vamos a utilizar para poder generar todas estas comunicaciones? Porque hoy con el trabajo remoto, ¿ya? Y que tiene sus beneficios, poder contratar talentos de afuera, y encontrar personas a lo mejor que tienen un fit cultural mucho mayor con la organización, ¿ya? Pero que trabajan de manera remota, pero ¿cómo integro a esa persona si es que está trabajando en Colombia, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, generar esa comunicación y ese sentido de pertenencia en la organización, yo te diría que es el principal desafío, porque si no, básicamente nos enfocamos netamente en la expertise técnica de cada una de las personas, ¿ya? Y pasamos a ser y a buscar expertos técnicamente en cada una de las cosas, pero el tema relacional desaparece, ¿no? Entonces los únicos que tienen que atender de cara al cliente y que tienen que estar son los que tienen que tener habilidades blandas, ¿ya? Y eso sabemos que no funciona, porque si no, organizacionalmente tienes un problema donde la gente no es parte de un propósito común, ¿ya? Y eso es lo que hoy la gente está buscando. La gente está buscando ser parte de una organización cool, por así decirlo, por una organización que esté preocupada del medio ambiente, ya que se está haciendo cargo de temas de sostenibilidad, ¿ya? De empresas que entreguen beneficios y que entreguen la flexibilidad para uno poder desempeñarse tanto desde el punto de vista personal como profesional, ¿ya? Tener espacio para la familia, poder estar y destinar tiempo con los hijos, ya es una de las principales cosas que han ido saliendo también en base a la pandemia también. Oye, en la pandemia que estuve trabajando desde mi casa, tuve más tiempo para conocer a mis hijos, ¿ya? Imagínate lo que es eso, ¿cachai? O sea, me obligaron a encerrarme en la casa y logré conocer a mis hijos, ¿ya? Y logré estar más tiempo con ellos. Entonces, ahí uno empieza a sopesar ahora el tema de, perfecto, ¿cuáles son los reales intereses de cada una de las personas? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo hago que ese propósito individual se alinee con el propósito de las organizaciones?
¿ya? Y ahí es donde nuevamente el desafío del área de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con temas comunicacionales y culturales dentro de la organización toma cada vez más peso, ¿ya? Entonces, yo te diría que el principal desafío tiene que ver en cómo el área de recursos humanos hace la lectura, ¿ya? A partir de toda la información que está recibiendo, ¿ya? Para poder ir gestionando y tomando las distintas acciones y que eso vayan en pro de la organización y de los colaboradores. Hoy no hay empresa que no esté preocupada de sus trabajadores y que no tenga a sus trabajadores en el centro para lograr con el propósito de la organización, ¿ya? Nicolás, te quería pedir, ya acercándonos hacia el cierre de este segundo bloque, una recapitulación, algunos principales insights respecto de cómo utilizan o cómo deberían empezar a utilizar las tecnologías disponibles, las áreas de recursos humanos para sus procesos de selección, entre otros, y tu visión hacia el futuro de la industria. Sí, mira, haciendo un recap respecto de lo que hemos estado conversando, lo primero tiene que ver con este temor, con este cambio cultural, ¿ya? Con perderle el miedo a las organizaciones, con dejar entrar las soluciones tecnológicas que los van a apoyar un montón, ¿ya? Los van a apoyar un montón, con cambiar la cultura en una cultura de datos, ¿ya? Hay que, dentro de las organizaciones hay que empezar a generar una cultura de información, una cultura de datos, donde a partir de esa información podemos ir generando y tomando mejores decisiones. Este nuevo rol del área de recursos humanos, donde tiene que interpretar, analizar y generar planes de acción contundentes para entender qué es lo que está pasando dentro de la empresa y poder tomar mejores decisiones, incorporar y no tenerle miedo a lo que tiene que ver con sistemas recomendadores respecto de atracción de talento, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera de cada una de las personas, de poder tomar esto como una herramienta y un apoyo, más que un enemigo que te va a reemplazar y que te va a quitar básicamente el puesto de trabajo, ¿ya? Ese es como el principal recap de lo que hemos estado conversando. Y cómo se viene esto hacia el futuro, yo te diría que va en esa dirección, en entender de parte del área de recursos humanos cuáles son los distintos canales de captación de datos, por así decirlo, ¿ya? Cómo yo puedo capturar información que nos permita obtener recomendaciones y poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Y ahí el desafío principal del área de recursos humanos tiene que ver con cómo me hago cargo de interpretar información, ¿ya? Y de poder ir generando los planes de acción correspondientes para alinear los intereses de los colaboradores con los objetivos de la empresa. Muy bueno, Nicolás, te quiero pedir para cerrar que nos puedas recomendar un libro. Mira, hace algunos meses estuve leyendo un libro que me gustó mucho y que tiene que ver con cómo dirigir a las personas en este nuevo cambio que estamos teniendo, ¿ya? El libro se llama El arte de dirigir personas hoy, ¿ya? Es de Santiago García, ¿ya? Y tiene que ver justamente con estos desafíos, con estas oportunidades que existen hoy en torno a una gestión de personas y cómo esto nos puede empujar hacia el futuro, ¿ya? En temas de agilidad, de cómo incorporar agilidad dentro de las organizaciones, de cómo lograr esta comunicación fluida, ¿ya? Entre los colaboradores para que eso permee en toda la organización y se logre con el propósito y se alineen los intereses de las personas y de los colaboradores con el propósito de la organización, ¿ya? Diría que ese libro está muy bueno y a mí me pegó muy fuerte en ese sentido, Ángel. Nicolás, te quiero agradecer el tiempo y la recomendación del libro, la conversación completa de hoy. Muy interesante la aproximación que tienen ustedes respecto del uso de tecnologías en recursos humanos. Te mando un abrazo, espero tenerte en un próximo capítulo en LATAM 2050 y será hasta una próxima oportunidad. Excelente, muchísimas gracias, Ángel. Que tengas muy buen día. Nosotros vamos a una breve pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.